Esta mañana vamos a iniciar una nueva serie de mensajes. Vamos a estar teniendo diferentes series durante el año, ya están todas aquí pensadas, falta trabajarlas, pero yo tengo un propósito cada vez que predico y yo creo que Dios nos guía y entonces cuando escuchas la palabra de Dios, oye, parece que todo el mundo me vino a mí con el chisme, ¿verdad? De tu vida, porque oye, lo que estás diciendo pues es para mí. No, ese es Dios trabajando en tu vida y utiliza su palabra expuesta aquí para animar la tuya, para darte dirección, para saber qué hacer en un momento difícil y entonces poder encontrar rumbo, poder encontrar ánimo para tu vida. Eso es de parte de Dios, así que deberías poner atención, mucha atención, porque lo que escuchas aquí es palabra de Dios para tu vida. Dios está hablando en su palabra, yo simplemente la explico, la pongo más clara, le pongo aplicaciones a la vida diaria. Entonces pon mucha atención porque Dios va a empezar a hablarte el día de hoy. Esta serie se llama Vivir por Fe. Es el camino a la madurez espiritual. Hay muchos caminos en esta vida. En esta vida puedes tomar el camino de la avaricia, por ejemplo, ¿verdad? Y irte por ahí. Hay un camino sobre el cual muchos han andado, que es el camino de los logros, ¿verdad? Y lograr una cosa y lograr otra, y en el ámbito, por ejemplo, profesional, ¿verdad? Pues yo quiero lograr primero mi carrera y luego una maestría y luego un doctorado y luego un postdoctorado, ¿verdad? Y los médicos, ¿verdad? Pues la especialidad y luego la subespecialidad. Yo no sé cuándo se va a casar Brandon y Citlali, porque esto va para largo, ¿verdad? Y uno agarra a veces ese camino y esa carrera, ¿verdad? Hay diferentes carreras o diferentes caminos que uno puede tomar, ¿verdad? A veces los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía, ¿verdad? Te lleva a lugares donde pues no hay. Sí, bueno, sí, bueno. Bueno, ok, habría que prenderlo. Muy bien, ya está. No, está bien, vamos a continuar aquí con este. Gracias, Nayi. Muy bien, ¿estaba yo dónde? ¿Dónde pusieron la pausa? En los caminos de la vida. A veces en los matrimonios, decía yo, ¿verdad? Cuando fui bruscamente interrumpido. En los matrimonios, a veces recomendamos y a veces es bueno volver atrás. Agarramos un camino que no era el correcto. Nos ha llevado a tener situaciones diversas, malas decisiones, ya está muy enredado. ¿Has visto las bolas de hilos enredados? A veces así está, a veces hay que buscarle otra vez el inicio y volver a empezar. No es que ya se separen y busquen a otra pareja, sino que en el mismo matrimonio volver atrás, volver cuando le cantabas canciones como dice Luis Pérez, ¿verdad? Al amor de tu vida, que dabas la vida por esa persona, ¿verdad? Yo sé que 20 kilos después es difícil, pero oye, tantas cosas que hemos pasado juntos y hasta aquí nos ha ayudado Dios, ¿cómo vamos a tirar algo así a la basura? Entonces, a veces los caminos de la vida son así, pero hay un camino, hay un solo camino que los cristianos debiéramos seguir.
un solo camino, es el camino a la madurez espiritual. A veces entonces nos dejamos enredar por las cosas de este mundo y vivimos de acuerdo a este mundo y no a nuestra fe. Y entonces hay como secciones en tu cerebro donde pues es domingo, déjame ir a la iglesia. Y luego sales de aquí y parece que el chip se cambió, hasta tu número de teléfono es otro. Y entonces como que sigues viviendo la vida como vive este mundo. Debemos continuar nuestro camino a la madurez. Este es un salón de clases, donde tú vienes, te exponemos la palabra de Dios para que agarremos la onda, corrijamos lo que se está saliendo del camino y nos vayamos por un camino derecho, el camino que Dios nos marcó, un camino de madurez espiritual. Ese camino de madurez espiritual no es otro que vivir por fe. A veces se ha utilizado esa frase de vivir por fe cuando no tienes nada y pues lo que Dios me dé, ¿verdad? Yo vivo por fe, lo que caiga, ¿verdad? Eso no es vivir por fe, eso es vivir de la buena suerte o la gracia de Dios, pero no es vivir por fe. Yo sé que los misioneros se escuchaba mucho, no, los misioneros viven por fe. No, ellos necesitan dinero para comprar la comida, ir al súper y darle de comer a su familia. O sea, no puede llegar con la fe y decirle a la de la cajera del Walmart, soy misionero. Ay, no, sí, pásele, ¿verdad? No funciona así. No funciona así. Pero todo el mundo debe vivir por fe. Y ahorita vamos a explicar a qué me refiero con vivir con fe. Hay en la Biblia un personaje que se llama Abraham. Se le conoce como el padre de la fe y él va a ser nuestro ejemplo. Estos 4 mensajes para saber cómo vivir por fe y tomar este camino a la madurez espiritual. Este primer mensaje se llama el peregrinaje de la fe. Entonces yo quiero que vayamos a Hebreos 11, porque ahí vamos a vivir este mes, Hebreos 11, y vamos a leer, pues yo creo que desde el primer versículo. Déjame ir aquí a mi Biblia, tú ve a la tuya, no te la presto. Hebreos 11, vamos a desde el versículo 1 y escucha aquí sobre la fe y el vivir por fe y el camino de la fe. Dice aquí la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, y empieza aquí algunos ejemplos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Versículo 5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí empezamos nosotros, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara,
siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob, a Esaú respecto a cosas venideras. Y sigue la lista ahí, no vamos a continuar, pero este camino de la fe, ¿verdad? Empieza con creer en Dios, o sea, creer que hay un Dios. Ahora, la misma creación nos dice que Dios es real, que Dios existe. Si tú simplemente estudias un poco de medicina, de anatomía, un poco de química, te vas a dar cuenta la maravilla de la creación. Es inevitable, ¿verdad? Tú le quieres poner ahí, no, es que la evolución y no sé qué, se atora ¿cómo se llama esto de la evolución? La teoría, se atora la teoría de la evolución cuando quieren saltar de una especie a otra, no se puede, no hay saltos de especies. Y le llaman el eslabón perdido, pues está perdido, pero no existe. No hay evidencia de eso. Ni siquiera Darwin, escucha joven aquí, ni siquiera Darwin, que fue el creador de esta teoría, porque es una teoría, ni siquiera Darwin se atrevió a mencionar que en los seres humanos pasaba la evolución. Yo no sé de dónde salió todo esto, pero es una mentira del diablo. Ahora, nosotros hemos creído en Dios. Hemos creído en Dios y Dios te regaló, te dio el don de la fe y por eso crees en Dios. Pero nunca hemos visto a Dios. ¿Has visto a Dios? Yo nunca he visto a Dios. No vi a Jesucristo. Y algunos que lo vieron, dice que se fueron, lo dejaron ahí. O sea, como que la presencia física de Jesucristo en este mundo, pues tampoco impresionó a mucha gente. Algunos lo siguieron y todo, ¿verdad? Cuando Él estaba aquí en este mundo. Pero algunos lo abandonaron, sus mismos discípulos lo negaron. Pero nosotros nunca hemos visto a Jesucristo. ¿O alguien lo ha visto? Las imágenes que tú ves ahí, todo, ya salió por ahí alguien que dice, oigan, ese soy yo, no es Jesucristo, nada más que me tomaron de ejemplo ahí para las pinturas y demás, ¿verdad? Nadie ha visto a Jesucristo, nadie ha visto el cielo, o sea, el paraíso, ¿verdad? Yo sé que hay algunas películas, ¿verdad?, que cuentan de haber viajado y todo, pero si ya es que realmente pasó, ha pasado muy esporádicamente. Pablo mismo dice que él viajó hasta el tercer cielo, pero es muy esporádico, pero por lo menos los que estamos aquí nunca hemos estado ahí. Tampoco hemos estado en el infierno, aunque creas que tu vida ahorita es el infierno, ¿verdad? Nunca realmente has estado ahí, este es apenas el calentamiento, ¿verdad? Nunca hemos estado ahí, nunca hemos visto tampoco al Espíritu Santo.
Nunca hemos visto a alguna de las personas que escribió la Biblia. De hecho, nunca he visto un manuscrito original. Nunca lo he visto. ¿Por qué tengo fe entonces? ¿Por qué tengo fe? Dios nos dio el don de la fe y puedo creer. Y aunque no he visto todas esas cosas, he visto, he palpado, he gustado las bendiciones de Dios. He visto los resultados de las virtudes de Dios en mi vida. He visto las múltiples facetas de la gracia que Dios ha tenido para conmigo. He visto y he sentido su perdón. Él me ha limpiado. He visto también cómo es que Él lleva mi vida paso a paso. Y eso para mí es suficiente. Tengo su palabra. Y son palabras de Dios para mi vida. Apoyamos nuestra vida entonces terrenal y nuestro destino eterno en cosas que nunca hemos visto. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Ahora dime, ¿tienes fe? Dos, sí, bueno, tal vez. Ya los hice ahora dudar de su cristianismo. ¿Qué pasó? No, claro que tengo fe. Tengo fe que un día Jesucristo va a regresar. Tengo fe que un día nos vamos a ir con Él. Este mundo se va a acabar. ¿Estás preocupado ahí con los matrimonios? Ya le dije a mi esposa, allá no vamos a estar casados. No es cierto, amor, no es cierto. Ya. Pero allá ni se casan ni se dan en casamiento, pues es el paraíso, es el cielo, hermanos. ¿Verdad? Lo único que no me gusta de la descripción ahí del cielo es que el mar no existía más. Por eso quiero ir a Cancún antes de, ¿verdad? Pero yo sé que vamos a estar en la presencia del Señor, lo sé, estoy seguro, eso se llama fe. El pueblo del Señor ha vivido siempre de esa manera. Por miles de años hemos confiado en lo que su palabra nos dice y la creemos y creemos por fe y vivimos entonces nuestra vida terrenal en esa fe. Para el hombre natural, que no conoce a Dios, que nunca ha escuchado, que no tiene fe, pues esto que estoy diciendo yo es una locura. Están todos locos ahí, ¿verdad? Como que te mueres y que te vas sí, te vas al cielo. Como si no te conociera y demás, ¿verdad? Y ellos piensan que no hay nada, que simplemente mueres y se acabó, no hay fe, nada en ellos y piensan que lo que nosotros creemos es una locura, ¿ok? Pero Abraham sigue siendo el padre de la fe. Es interesante también que los judíos le llamen padre de la fe cuando ellos mismos no pueden creer en Jesucristo que ya vino a este mundo. Pero Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y lo hizo justo delante de Dios y él ahora nos está esperando allá en el cielo. Porque él le creyó a Dios y entonces obtuvo justificación, igual como nosotros, solamente que ellos apuntaban hacia el futuro, ¿verdad? Nosotros apuntamos hacia el pasado, hacia Jesucristo, pero creemos en lo mismo. Así que Abraham ha venido a ser padre de la fe, no solamente para los judíos, para nosotros también. Es nuestro padre Abraham. Es una canción de los niños así, ¿no? Nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Ok, muy bien. El problema es que teniendo este camino de fe, muchas veces los mismos hijos de Dios no pueden mantenerse firmes en la fe. Y fijan su mirada en las circunstancias de este mundo. Y caminan en este mundo como si no existiera Dios, como si no existiera el Espíritu Santo, como si la palabra de Dios fuera un libro más. Y entonces tomas actitudes, tomas decisiones como el mundo. Y nuestra vida se va mezclando con las actitudes, pensamientos, filosofías de este mundo. Y ese es nuestro gran problema. Entonces, mi intención en esta serie de mensajes es que aprendamos a vivir por fe en nuestro diario caminar.
y en el transcurso vayamos madurando espiritualmente. Así que vamos a entrar en materia, ¿verdad? Este es mi objetivo de la serie, aprender a vivir por fe en nuestro diario caminar y madurar espiritualmente. Lo primero que aprenderemos es que necesitamos fe para salir de nuestra residencia, de nuestra comodidad. Mira, llegamos a un momento en donde estamos, así estamos bien. Muchas gracias. Yo hasta aquí, ¿verdad? Sin embargo, Dios siempre está llevándonos a un siguiente nivel. Por eso la fe no puede continuar igual que antes. Tú puedes tener poca fe, pero de verdad deberías tener más fe este año que el año pasado, porque has visto más cosas de Dios. Has visto a Dios actuar en tu vida, has visto a Dios actuar en diferentes circunstancias de tu vida. Creo que pudieras crecer en fe, crecer, madurar en la fe. A Abraham le pasó, así empezó su camino con Dios. Estaba Abraham muy cómodo en una ciudad que se llama Ur de los Caldeos. Ahí vivía con su papá Taré, y ahí estaba, ¿verdad? Y vivían ahí como los judíos vivían en ese tiempo, bueno, Abraham en ese tiempo, toda la familia junta, ¿verdad? Y ahí estaban los primos, los tíos, todos vivían juntos ahí como familia. Pero Dios se apareció a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y entonces él tuvo que tomar la decisión de salir o no salir de su lugar de comodidad. A lo mejor no era su lugar de comodidad, no dice la Biblia que estaba muy cómodo ahí, a lo mejor tenía muchos problemas, yo no lo sé. Pero sí es importante que Dios siempre nos llama a continuar el viaje, a salir de donde estamos. Necesitamos entonces fe para dar esos primeros pasos. Uno está acostumbrado a los pasos seguros. Dios está llamando el día de hoy a que des un paso de fe, algo que no ves, pero estás seguro que puede pasar porque Dios está contigo. Y entonces puedas caminar este camino y crecer y madurar espiritualmente. El versículo que vamos a estudiar hoy es el 8 y dice: por la fe, siendo llamado, ¿qué hizo Abraham? Obedeció para salir. Él salió. Dios nos concedió la fe, nos hace un llamado hoy a salir. Primero nos llamó a salir de nuestra vida de pecado. Ese lugar de Ur de los Caldeos era un lugar pecaminoso, tenían otros dioses, ¿verdad? Dios nos llama a salir de nuestra vida de pecado, y si ese es el llamado el día de hoy para tu vida, es tiempo de entregar tu vida a Cristo Jesús y dejar ya lo que tú sabes que es en contra de la palabra de Dios, que es en contra de Dios, que ofende a Dios. Dios te está llamando a que creas en Él, que tiene cosas mejores para ti, y hace este llamado a salir, hace este llamado a obedecerle. Dios nos sigue llamando también a salir cada vez de nuestro mundo de comodidad y hacer algo más, algo de fe, salir de nuestro Ur de los Caldeos, ¿verdad? Taré agarró a su familia, salió de ahí, se fue a un lugar que se llama Harán, y de ahí entonces Dios llama a Abraham y lo hace salir de ahí solo, sin familia. Y él, dice la palabra de Dios, que entonces obedeció. El primer punto en la fe es que si tú crees en Dios tienes que obedecer. Obedecer activamente. Lo que dice la palabra de Dios es lo que voy a hacer. Si Dios te ha llamado a hacer algo hoy, si Dios te está llamando a hacer algo hoy, toma el paso de fe y vámonos. Da el paso de fe. Abraham fue llamado por Dios y aún en el proceso de su llamamiento hubo tanta confianza en Dios que empezó a prepararse para emprender su viaje. Cuando dice el pasaje, siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado obedeció. Es una traducción de palabras en el original, en el griego, que significan mientras se preparaba para el viaje,
y responder al llamado, o sea, mientras lo estaba haciendo. Por eso digo aquí que en el proceso de su llamamiento, él tenía tanta confianza en Dios que empezó a prepararse para emprender su viaje. Eso es lo que significa ahí. Y estuvo siempre dispuesto a obedecer a Dios sin dudar. Dios no nos ha hecho diferentes a nosotros. Dios sigue llamando a la obediencia a nuestra vida. Y la pregunta aquí es, ¿cómo respondes a Dios cuando Él te pide algo? Esa es la pregunta aquí. Dios nos pide muchas cosas en nuestra vida. Dios te pide tal vez, hemos hablado de muchas cosas aquí, hemos hablado del trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Dije yo en noviembre, ¿quieres bendiciones de Dios? Necesitas trabajar. Y ese es el canal de bendición para tu vida. ¿No? Yo sé que no les gusta, pero esa es la forma en que Dios bendice a la gente, a través del trabajo. ¿Ok? Entonces tienes que obedecer y obedecer activamente y hazlo por fe. Tienes que hacerlo por fe. Los muchachos que están estudiando, pues esa es tu chamba, estudiar. Duro, fuerte, obedece a Dios. Pero es que hace que no voy a pasar. Tú presenta el examen de todas maneras. Te estás preparando para el que sigue. Ya sé. Pero haz algo. No te quedes nada más sentado. Ese es el punto aquí. Cuando Dios ya te llamó a algo, no te quedes sentado. Da el paso. Es que no estoy listo. Es que no estoy preparado, preparada. Hey, Dios te está llamando. Dios ha confiado en ti. Da el paso, haz lo que tienes que hacer. ¿O cómo vas a responder? Génesis es donde está el llamado a Abraham. Génesis 12, 1 y 2. Dice que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, eso yo lo llamo comodidad, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabía Abraham a dónde iba a ir? No sabía. Lo único que sabía era que Dios iba a ir con él y una promesa que Dios le dio. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, Abraham. ¿Cómo vas a ser una nación grande de mí? Ahí tiene 75 años Abraham. Pero él creyó a Dios. Esa es la gran diferencia. Esa es la fe de Abraham. Él creyó, él salió. Ahora, cuando Dios nos llamó a nosotros y llamó a sus discípulos, venid en pos de mí, te haré pescador de hombres. ¿Te dice Dios a dónde te va a llevar? No. ¿Será aquí en San Luis? ¿Será en Ciudad Valles? ¿Será en otra colonia aquí en San Luis? ¿Será en Tailandia? Por cierto, queremos ir a Tailandia, ¿verdad? Vimos unos lugares muy bonitos ahí, con mucha necesidad del evangelio. No es cierto. ¿A dónde? No importa dónde. A veces los que están para misioneros, ¿verdad? Pero ¿dónde, Señor? No importa dónde. Abraham no sabía dónde. Tú obedece activamente. Dice que los discípulos, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer y confía en que Dios va a estar contigo. Confía en que Él tiene una promesa para ti. ¿Ha dado Dios promesas a tu vida? Amén. Pues no tienes promesas, no lees la Biblia. Las promesas de Dios están en la Biblia. ¿Quieres encontrar promesas rápidamente? Porque no quieres empezar en Génesis 1, ¿verdad? Bueno, empieza los Salmos. Bríncate todo eso. Empieza en el Salmo 1. Y vas a encontrar promesa tras promesa tras promesa de parte de Dios para ti. Agarra una de esas promesas y dale a lo que tienes que hacer. Dios va a estar contigo. ¿Lo crees? Dios va a estar contigo. Él te va a tomar de la mano y te va a llevar a lugares que te vas a sorprender. Yo sigo sorprendido de dónde nos tiene Dios a nosotros, ¿verdad? Obedece activamente, pero también obedece completamente.
Dios le dijo a Abraham que saliera a dejar a su padre, a su madre, a su parentela y se fuera. ¿Qué hizo Abraham? Le dijo a Sara, haz las maletas, Sara, nos vamos. Yo no sé qué hizo Sara, si se enojó, si no, pero cómo, y mis amiguis, aquí está el spa donde voy. No, él dijo, nos vamos, ¿verdad? Ahora, a Sara se le reconoce en el pasaje que leímos también por la fe. Y Sara no chistó nada, donde dijo su marido, ahí se fue. Dice que ella llamaba Señor a su marido, ¿verdad? El pasaje entonces nos deja ver que en el corazón de Abraham no había nada de duda. Ese es nuestro problema. Nuestro problema surge cuando dudamos de Dios. Dudamos de la palabra de Dios. Si Dios te dice, suéltate, y tú has agarrado, no, sí, ahorita me suelto, espérame. Ahí estás así. Yo me acuerdo de estar así cuando me aventé de un bungee, hace muchísimos años. ¿Verdad? Una vez que vino aquí a la feria, a alguien se le ocurrió traer el bungee a la feria. Y ahí voy yo de muy valiente, ¿verdad? Y me subieron con una grúa en una canastilla así hasta arriba, y luego te abren la puertita y ya no hay nada ahí, ¿verdad? Y me dijeron, ¿lo amarramos de los pies? Le dije, pues sí, pues yo solamente había visto de videos donde los amarraban de los pies. Resultó que también te podían amarrar de aquí, era más tranquilo y no de cabeza. Pero yo no sabía, entonces, no, pues de los pies, ¿verdad? Y entonces me abren la canastilla y se saque la punta de los pies así, ¿verdad? Y ahí voy yo, ¿verdad? Y saqué la punta de los pies, pero estoy bien agarrado a la canastilla, ¿verdad? Me dicen, ahora ponga sus manos acá atrás de la nuca. Dije, sí, estoy agarrado así, bien agarrado aquí y una mano acá. No, pero las dos, sí, por eso, las dos. Ahorita, espérame, ahorita, ¿verdad? Y por fin me pude soltar y ya la gente ahí esperando, había fila. Aparte te cobran bien caro por hacer eso. Y ya tengo yo mis dos manos ahí y el cuate pone la mano de él encima de las mías. Me dice, voy a contar hasta 3 y te avientas. Dije, va. Y me dijo, 1, 2 y me aventó. Nunca escuché el 3. Nunca escuché el 3 porque la gente avienta la mano para atrás y te lo puedes llevar a él. Ya luego me explicaron, ¿no? Cuando llegué abajo. Pero es un salto de fe eso, ¿verdad? Pero nos cuesta gran trabajo soltarnos. Nuestro problema es que dudamos, ¿me irá a agarrar bien ese lazo o no? ¿Verdad? ¿Cuántos se han muerto? ¿Será que cuando rebote se me va a enredar en el cuello y voy a morir ahí? Y dudamos. Necesitamos en nuestra vida obedecer sin dudar, apúntale bien ahí, obedecer sin dudar, obedecer completamente, porque Dios es fiel, Él no cambia. Si Él dijo algo, Él lo hará. ¿Te ha dicho algo Dios? Él lo hará. Él es fiel. Podemos poner toda nuestra confianza en Él, aún sin tener evidencias ni toda la información. Lo puedes hacer, ¿ok? Y déjate sorprender por Dios. Mira, yo te puedo contar, así como esa anécdota de aventarme el bungee, te puedo contar anécdotas de cosas que hicimos, Lupita y yo, como si nos fuéramos a aventar del bungee. Lo hicimos y fuimos sorprendidos por Dios. Sorprendidos por Dios. Pero no importa que yo te cuente 1000 cosas aquí, tú tienes que vivirlas. Toma este camino de la fe, madura en lo espiritual, obedece activamente, obedece completamente a Dios. Jeremías 7:23 dice Dios hablando aquí, mas esto les mandé, es una orden de Dios, diciendo, escucha mi voz. Si escuchas mi voz, dice Dios, seré a ti por Dios. No vas a necesitar de nadie más. Yo supliré todo lo que tú necesitas. El amor que te hace falta, el cariño que requieres, el apoyo, la ayuda, la sabiduría. Pero escucha mi voz. Y entonces seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo.
Y camina, anda en todo camino que te mande, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? No, necesitas alzar la mano, porque si no, Dios no ve tu mano, ¿eh? Eso, muy bien, porque estás así, no, pues yo no, ni quiero bien tampoco. Bueno, entonces no sé qué es lo que quieres. Pero yo quiero que me vaya bien. ¿Dice tu Biblia eso? Nada más copié y pegué. Yo sí ocupo el copy-paste, ¿verdad? Yo no le cambio nada ahí. Si tú andas por todo el camino que Dios te manda, es para que te vaya bien. Por ejemplo, vamos a algunos ejemplos aquí. Hijos, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son hijos? En su mano. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada a Dios. Es un versículo, no creas que yo te estoy diciendo. Busca el versículo si tú quieres, vea tanto que usas el Google, mete a Google. Hijos, obedezcan en todo, dale enter, te va a salir el versículo. Obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada a Dios. Y luego lees esto, anda en todo el camino que te mande para que te vaya bien. Evitarías tantas peleas, tantos disgustos, tantos desgastes en la familia, hijos, tanto dolor en la familia. Obedece a tus padres. Es para que te vaya bien. No creo que ningún padre aquí quiera que a su hijo le vaya mal, ¿o sí? No, bueno, un papá dijo que no, no sé. Ok, esposos, ay. Traten a la mujer como un vaso frágil. Ah, no, eso no. Otro. Esposos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que a sí mismo el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Oye, es para que te vaya bien. No dice si quieres, si está bien, si tiene esos 20 kilos extra que yo dije, si te echó lonche o no te echó lonche, ¿verdad? Ámala, es una orden. El amor se demuestra, entonces ámala, haz lo que tienes que hacer y te va a ir bien. Y así pudiera yo seguir, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. Pero dice el versículo 24, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Yo no quiero que hagas esto. El pueblo de Dios dice Dios, les dije eso y no oyeron. No oyeron, ni inclinaron su oído, ¿verdad? Para escuchar, se taparon los oídos, aunque escucharon. Dice, antes caminaron en sus propios consejos. Esa es buena. Yo creo que yo tengo la razón. Mira, cuando yo doy un consejo a tu vida, generalmente lo pasé a través de la Biblia. Es más, puedo decir que siempre. Si yo te doy un consejo, lo pasé a través de la Biblia, ¿ok? Pero si tú quieres caminar en tus propios consejos y no en el consejo bíblico, ¿verdad? Pues entonces dice esto, ¿verdad? Ellos caminaron en sus propios consejos, escucha, en la dureza de su corazón, de un corazón malvado. Eso es andar en tus propios consejos y no tomar en cuenta la Biblia, no tomar en cuenta la palabra de Dios, no tomar en cuenta lo que tus papás te dicen de la palabra de Dios, no tomar en cuenta lo que el pastor te dice de la palabra de Dios. Entonces haz lo que tú quieras, pero no te va a ir bien. No esperes que te vaya bien, joven, adulto aquí. Vas a andar caminar en tus propios consejos. Ese no es el camino hacia la madurez espiritual. Vas a andar en la dureza de tu propio y malvado corazón. Y luego dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Qué triste, ¿verdad? Debemos entonces nosotros salir de nuestra residencia, caminar hacia donde Dios nos lleva, ir hacia adelante. ¿Está correcto eso? ¿Está listo ahí? ¿Quedó en ti? Obedecer activamente, obedecer completamente para que te vaya bien. Déjame ir al segundo punto aquí porque ya hemos empezado este viaje. Yo sé que muchos han empezado a obedecer a Dios en todo.
Ahora, tenemos un curso en esta iglesia que se llama Discipulado 1. El objetivo del Discipulado 1 es enseñarte a obedecer a Dios en todo. Pudieras tomarlo, ¿verdad? La obediencia activa, la obediencia completa de Abraham a la palabra que escuchó de Dios fue la clave en su vida. Una vida de fe se caracteriza por obediencia y confianza plena en Dios. Bueno, ahora necesitamos vivir por fe en nuestro peregrinaje para recibir nuestra herencia. Hay cosas buenas que vienen cuando tú decides seguir a Dios, seguir este camino de fe, vivir por fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, ya vimos eso, él salió al lugar que había de recibir como herencia. Ahora, cuando Abraham salió, no sabía que el lugar donde vivía, donde llegó a vivir, era la tierra prometida. Ni siquiera supo, ahí llegó, puso su campamento, dijo, ya llegué. Luego Dios le dice, no vayas a Egipto, Abraham. No, él siguió su camino a Egipto, se desvió, dejó la fe un tiempo. Después regresó otra vez al mismo lugar y Dios le volvió a hablar ahí. Pero ese lugar era la herencia para toda su descendencia. Es el día de hoy donde está ubicado el país de Israel. Dios se lo entregó, ese era el lugar de la promesa, pero Abraham no sabía el lugar a donde iba y que ese lugar era su promesa. Lo supo hasta que llegó allá. Su fe lo llevó a obtener la promesa. ¿Escuchaste? La fe hace que alcances las promesas. Su fe lo llevó a obtener la promesa y aunque él vivió como un extranjero en su propia tierra prometida, tenía la fe suficiente para creer que Dios cumpliría su palabra. Tal vez no la cumplió en él, porque él muere y todavía no han conquistado la tierra prometida. De hecho, Dios le dice, mira Abraham, tu descendencia va a tener que ir a Egipto y va a ser esclava ahí por 400 años. Dios se lo dijo a Abraham. Pero cuando salgan de ahí, porque yo voy a ir por ellos, ya era el plan de Dios, yo voy a ir por ellos a Egipto, los voy a sacar y van a traer tus huesos a la tierra que yo te doy. Dijo Abraham, va, ¿verdad? Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tú tienes fe, vas a obtener las promesas de Dios. Ese es el punto aquí. Dios nos ha hecho muchísimas, dice la Biblia, grandes promesas. Debemos aprender a esperar en Él, creer en su palabra. Él cumplió y cumplirá la mejor de sus promesas. Envió a su Hijo, a Cristo Jesús, para morir por nosotros. De hecho, la promesa que realmente le hizo Dios a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, no le dijo en ti, le dijo en ti, pero luego le dice en tu simiente. Y luego Pablo hace la aclaración y dice, bueno, creemos que Pablo escribió a Hebreos, aunque no dice. El escritor de Hebreos dice, y clarifica, ¿verdad? No dice de tus simientes en plural, o sea, de todos tus hijos. Dice, en tu simiente, una. Y el escritor dice, ese es Jesucristo. En Jesucristo es que serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a través de su descendencia vino Jesús a este mundo. Esa era la promesa. Si Él cumplió la mayor de las promesas, Él va a cumplir junto con esa promesa todo. Dice Romanos, hablando de ese pasaje, dice, hablando de Abraham, que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fortalecido en fe, dio gloria a Dios. ¿Ya tenía lo prometido? No. Pero él podía vivir en fe. Entonces, aunque tú no obtengas todavía lo prometido, porque muchas veces Dios dice no por ahora, tú debes seguir confiando en Dios hasta que obtengas la promesa. Y aun si no obtienes la promesa, puedes estar seguro que un día Dios lo va a cumplir.
Hubo mucha gente en esa lista de los héroes de la fe que dice, no obtuvieron lo prometido, lo vieron de lejos, lo saludaron, ¿verdad? Pensando que había una ciudad especial, esa era su promesa, la venidera, la ciudad eterna. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. ¿Tú crees eso? ¿Crees que Dios es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido? Amén. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Es un buen tiempo para empezar a creer en Dios. Gálatas 3:20 dice que si ustedes, todos los que están aquí, los que nos ven en las redes, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Nosotros somos parte de esas familias bendecidas que Dios le prometió a Abraham. Tu familia es bendecida por esa promesa. Tu familia es bendecida. Obtén la promesa. Ahora, no solamente hay promesas, hay recompensas cuando crees en Dios, cuando le crees a Dios. Cuando confías en Dios, entonces hay recompensas. ¿Te gustan las recompensas? ¿No te gustan las recompensas? Ok. A Dios le agrada a un pueblo que confía en Él, que le cree y da recompensas. Mira, una de las actividades que los papás deberían hacer con sus hijos todos aquí, pide a tu papá que ponga una buena recompensa por portarte bien. Eso, voltealo a ver, dale un codazo. Está por allá. Bueno. Es algo hasta en lo clínico, en psicología se enseña así. Se aprende más por recompensas que por castigos. No estoy diciendo que no lo castigues, castígalo cuando no obedezca. Eso dice la palabra de Dios. Pero los hijos aprenden más por recompensas. Entonces dile, mira, si el día de hoy, es un día, el día de hoy tú te portas bien, suavecito, ¿verdad? Obedeces todo lo que te decimos, no hombre, tu cuarto es otra onda, te voy a dar tal cosa que tú quisiste y recompénsalo. Al siguiente día él o ella van a estar esperando la recompensa. Sé consistente y cumple tu palabra. Papás, con los hijos, sé consistente y cumple tu palabra, ¿ok? Si lo vas a recompensar y le dijiste, recompénsalo. Si le dijiste, si haces eso, te voy a castigar y lo hace, castígalo. Sé consistente en tus palabras. Pero te digo esto porque Dios lo hace con nosotros. Si tú haces lo correcto, Dios te va a recompensar. Pero como no crees en Dios, no confías en Dios, dudas de Dios, pues no quieres hacerlo. Pero la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Porque es necesario, ¿verdad? Que el que se acerca a Dios, pues crea primero que hay un Dios y que es que galardonador de los que le buscan. Tú ve y busca a Dios y Él te va a recompensar. ¿No dice así Jesús? Cuando ores, ve a tu cuarto, cierra la puerta y estando en tu cuarto, ora a tu Padre que está ¿en dónde? Que está en lo secreto. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará en público. Entonces, busca a Dios. Eso es algo también que pueden empezar a hacer este año. Bueno, como la dieta mañana, ¿verdad? El lunes. El lunes vamos a empezar. Bueno, el lunes ya debes tener un lugar especial donde vas a ir a buscar a Dios. Pon una hora, un lugar, ¿verdad? Prepara todo para tener tu encuentro con Dios. Busca a Dios y Él te va a recompensar. Pero si no lo buscas, bueno, entonces, ¿qué hago con mi Biblia? Romanos, ¿verdad? 8:32 asegura esto. El que no escatimonia a su propio hijo, ¿de quién está hablando? De Dios. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice en el pensamiento de Pablo,
¿cómo no nos va a dar también Él todas las cosas? Esa es la filosofía, el pensamiento de vida de un hijo de Dios que tiene fe en Dios. Si Dios me dio ya a su hijo, ¿cómo no me va a dar otras cosas que no son tan alto su valor? Si ya me dio a su hijo, ¿verdad? Claro que me va a entregar con él todas las cosas que yo necesito. Así que fe es estar plenamente convencido que Dios cumplirá sus promesas, que entonces yo puedo actuar en consecuencia, ¿verdad? Aunque aún no vemos a dónde vamos, nosotros podemos obtener la promesa de que Dios está con nosotros, que vamos a recibir todo lo que nos ha concedido si lo hacemos, ¿verdad? Si tú entonces estás listo para recibir bendiciones de parte de Dios porque tienes fe, bueno, el último punto aquí es que necesitarás la fe para ir y caminar este camino de fe, vivir por fe, tomado de la mano de Dios, fe para ir en su presencia. Mira, Moisés dijo, mira Dios, si tú no vas conmigo, mejor ni me voy de aquí. Esa fue la condición que le puso Moisés a Dios, si puedes creer, ¿verdad? Pero le dijo, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero lo único que le importó es saber con quién iba. Con quién iba. Y eso fue toda la diferencia en su vida. Yo quiero caminar siempre en mi vida tomado de la mano de Dios. Me da mucho temor, hermanos. No sé ustedes, pero a veces yo tengo miedo de que Dios se vaya de mi vida y me deje a mi suerte. Pobre de mí. Ahí sí, no tengo salvación, no tengo idea de qué hacer si Dios no está conmigo. Yo no sé tú, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede crecer mi fe? Si yo necesito fe para confiar en que Dios va a estar conmigo, pero la verdad dudo mucho, bueno, tú necesitas entonces conocer a Dios. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Qué era lo que sí sabía Abraham? Que iba a ir Dios con él. ¿Escuchaste? Lo único que sabía seguro Abraham es que Dios iba a ir con él. ¿Por qué tuvo tanta fe Abraham como para agarrar sus maletas y salir y dejarlo todo y obedecer a Dios y obtener su promesa? La gran diferencia es que Abraham empezó a conocer a ese Dios. Abraham conocía a su Dios. Tener la certeza y la convicción de que alguien cumplirá sus promesas, eso estará siempre ligado a cuánto conocemos a la persona. Si yo conozco que esa persona siempre dice algo y no lo hace, yo no puedo confiar en él. ¿Están de acuerdo? Si siempre dice que va a hacer algo y no lo hace, yo no puedo confiar en él. Mi confianza se va desgastando. ¿Matrimonios también? Cuando dices algo y no lo haces, la confianza se va desgastando. Bueno, es igual con Dios, ¿verdad? Y entonces, pues no. Pero si tú conocieras a Dios, que Él cumple sus palabras, que Él es fiel, estarías dispuesto a todo por Dios. Necesitamos entonces conocer más a Dios para vivir por fe. Escucha a Dios hablando ahora. ¿Tú necesitas conocer a Dios? ¿Dónde dice Dios eso? Oseas 6:6. Dice Dios, misericordia quiero, no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Oíste? Porque estamos bien listos para ofrecer sacrificios. Estoy diciendo de los misioneros, y yo sé que muchos van a poner hoy para misiones. Bueno, dice Dios, gracias por tu buen corazón, pero aún yo quiero más de ti. Oh, pues entonces, quiero que me conozcas. Quiero que me conozcas, quiero que apartes un tiempo de tu vida, un tiempo de tu día para conocerme.
Voy otra vez, no nos cansamos de decirte, lee tu Biblia. ¿No sabes cómo? Pregúntanos. Pasa tiempo. A mí me gustó ver varias publicaciones de personas, ¿verdad? Teniendo mi tiempo con Dios. Ay, qué padre, porque eso va a hacer la gran diferencia en tu vida, ¿verdad? Que mandaras a comprar cosas, una agenda, bueno, le regalamos una Biblia a alguien nueva, ¿verdad? Bien padre. No es para que la tengas abierta así en la casa, ¿verdad? Es para que la leas, para que la estudies. Porque eso es lo que Dios quiere, conocimiento de Dios más que holocaustos, más que sacrificios. Quisiera que pasaras más tiempo en la palabra de Dios que en otras cosas. Colosenses 1:10, ahora en el Nuevo Testamento, dice Oseas, era en el Antiguo. Bueno, déjame leerte Colosenses 1:10. Dice Pablo, para que andes como es digno del Señor, y una coma. Entonces te va a decir cómo es andar dignamente delante del Señor. ¿Cómo es andar dignamente? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se acabó? ¿Podrías ponértelo como metas en tu vida, de día a día? Agradar al Señor. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Puedes preguntarte, ¿cómo puedo agradar a Dios? Le dije ya a los hijos, obedece a tu padre. Eso le agrada a Dios. Pero puedes buscar en la Biblia, agradar. Ponle ahí en el buscador de la Biblia, agradar. Te van a salir todas las veces donde dice cómo se agrada a Dios. Y entonces hazlo, obedece activamente, obedece completamente. Vas a ver las bendiciones de Dios en tu vida. Agrada a Dios, haz lo que a Él le agrada. Luego, lleva fruto en toda buena obra. Haz buenas obras. Una buena obra, ayuda a alguien, ora por alguien, enseña a alguien, visita a alguien, piensa en alguien más. Agrada a alguien más y eso le agrada a Dios. ¿Ok? Y tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo puedes crecer en el conocimiento de Dios? Lupita y nosotros estamos inscritos en un instituto bíblico y tomamos clases. Y aparte un día de la semana para ver un video cada semana. Y hago mi tarea y hago examen. Nos ha ido muy bien, por cierto. Y todo es conocimiento bíblico. Estoy conociendo más a Dios. Supe de alguien, dijo, no, ya me paro temprano a estudiar mi Biblia. Wow, vas a conocer más a Dios. Tu vida va a ser transformada porque tus actitudes, tus decisiones son sanadas ahí, son corregidas ahí. Si lo haces bien. Necesitamos conocer a Dios, hermanos, aquí. Si vamos a ser y queremos ser una iglesia fuerte, debe ser una iglesia que conoce a su Dios, que puede confiar en su Dios, que no duda de Dios y tiene la fe para este peregrinaje. ¿Qué más debemos hacer? Camina con Dios todo el día. Esto no es de venir a la iglesia, eso es religiosidad. Si tú nada más el domingo te acuerdas de Dios, no, ni el domingo en la mañana te acuerdas de Dios y luego sales de esa puerta y vives tu vida sin Dios, es un error, eso es religión. ¿Ok? Sal de esa puerta y haz lo que Dios dice. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Si tienes que amar a alguien, ámalo. Si tienes que hacer algo en especial este día, hazlo. Sal de esa puerta y cumple la palabra de Dios que ya conoces, lo poquito siquiera que ya conoces de la palabra de Dios, cúmplelo. Tu vida va a ser transformada. Camina día a día con Dios. Antes de tomar una decisión, mira, deja ir más allá. Antes de que abras la boca, piensa en lo que vas a decir. Dice la palabra de Dios, la lengua, animal perverso, ¿verdad? Está incendiada por las mismas llamas del infierno. ¿Has leído eso? En Santiago, ¿verdad? ¿Cómo es que un pequeño lumbre, ¿verdad? Incendia todo un bosque? Esa es la lengua.
¿verdad? Los barcos tienen timón, los caballos, ¿verdad? Para que se guíen. La lengua, ¿verdad? Está inflamada por el infierno, dice. Mucho cuidado con cómo usas la lengua. ¿Sabes que al hablar puedes lastimar terriblemente a las personas? Hermanos, dejemos eso ya. Piensa siempre antes de hablar lo que vas a decir. Si lo que vas a decir le agrada a Dios o no. Si no le va a agradar a Dios, mejor quédate callado, quédate callada, por favor. Tranquilízate. Busca la paz, dice. En cuanto sea de tu parte, busca la paz con todos. ¿No dice eso tu Biblia? Haz lo que la Biblia dice, te va a ir bien. Pero si quieres andar por tus caminos, échale ganas. ¿Qué dice la Biblia con personas así que estoy describiendo, verdad? Que nada más vienen a la iglesia, pero saliendo de ahí siguen igual. Dice, bueno, ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tratar bien a tu esposo, a tu esposa es una buena obra. Tratar bien a tus hijos es una buena obra. Tratar a alguien bien de esta iglesia es una buena obra. Tratar a alguien bien que no es de esta iglesia es una buena obra. Haz buenas obras. ¿Sí? Dice, déjame contarte esta historia aquí. Segunda de Crónicas. Voy a terminar con esto ahora. Es el rey Josías. Josías agradó a Dios en su caminar. Y él mandó a reconstruir muchas cosas que se habían destruido en Israel. Mandó a consultar a una profetisa, porque era mujer la profeta ahí, era una profetisa, la mandó a consultar y le dijo, mira, Dios va a estar bien contigo, pero va a castigar a este pueblo, nada más que tú has hallado gracia delante de Dios, entonces no lo va a hacer en tu tiempo, sino después cuando mueras, va a destruir todo aquí. Y Josías dijo, no, ¿cómo? Y de repente le llegan, oye Josías, ¿qué crees que en las reconstrucciones, allá lo que estaba todo tirado en una bodega así como la que tenemos ahí, muy hasta allá, hasta atrás, encontramos un libro? ¿Qué creen que era? La Biblia. Lo que había hasta ese tiempo, ¿verdad? Era la ley. Allá estaba arrumbada y dice que mandó traerlo y hizo que se la leyeran. Dice que Josías lloraba y dijo, no puede ser, dice, y estando el rey en pie en su sitio, dice que él hizo pacto, hizo delante de Jehová pacto. Dijo, no puede ser que hayamos olvidado la palabra de Dios. Y lloraba José, puedes leer el capítulo ahí. Y dijo, no puede ser esto así, por eso nos vino todo esto, pero él ni sabía. Dice, yo voy a hacer un pacto con Jehová, dice, de caminar en pos de él y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo mi corazón y con toda su alma, dice, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y él mandó a restaurar y trajo a los cantores, ¿verdad? Y hombre, hizo una alabanza ahí tremenda, restauró el sacerdocio, empezaron los holocaustos, el olor de los inciensos que subían continuamente delante de Dios y restauró la adoración a Dios en su pueblo. Sufrió él el haber entendido que el pueblo estaba mal porque no consultaron a Dios. Y él sabía lo que iba a pasar después. Dios lo cumplió. Sigue leyendo. Josías muere y entonces después vienen, toman a todo Israel, se lo llevan cautivo. Necesitamos caminar con Dios, hermanos. Este año debe ser el año en que camines con Dios. Haz un pacto con Dios. Haz un pacto con Dios, decirle, Dios, yo quiero caminar contigo este año. Quiero hacer lo que tú dices. Si tengo que corregir algo,
Lo voy a corregir, humíllate delante de Dios. Dios quiere cosas buenas para ti, quiere cosas buenas para tu familia, para tu matrimonio, tus hijos. Dios quiere que te pasen cosas buenas en el trabajo. Pero necesitas, es condicionante esto, necesitas caminar con Dios, caminar este camino de fe, caminar hacia la madurez espiritual, vivir por fe. ¿Ahora se entiende qué es vivir por fe? Eso es vivir por fe, hermanos. Para ir caminando en su presencia y caminar con Dios, necesitamos conocerle. Nuestra vida de fe se alimenta de su palabra y se confirma con nuestras obras. Así es la fe, una fe viva, una fe eficaz. Una fe que no es que creas en mentiras o creas lo que no existe, simplemente no lo ves. Pero Dios existe, Dios es real. No es que no lo veas porque no existe y creas una tontería, no. Simplemente no lo veo con estos ojos, pero sé que existe y puedo confiar en Él. Eso es vivir por fe. Déjame entonces concluir aquí. Nuestro crecimiento espiritual en lo personal, y déjame decirte también como iglesia, depende por completo de la fe que podamos tener y la confianza que podamos tener en nuestro Señor. De eso va a depender nuestro caminar con Dios, en lo personal y como iglesia también. ¿Qué tanto le creemos a Dios y cómo se lo demostramos? Así que vivir por fe es primeramente peregrinar en este mundo, apartados de este mundo, conociendo y creyendo en sus promesas, mantener viva nuestra esperanza y agradarle en todo. Vivir por fe es más que una vida religiosa, es una vida tomados de la mano de Dios, aún sin saber a dónde nos lleve eso. Vivir por fe es vivir en obediencia. Nuestro crecimiento espiritual en lo personal y como iglesia va a depender por completo de la fe que podamos tener, de la fe que podamos demostrar. Líderes aquí, ahora. Los primeros, ¿verdad?, que deben tener la fe suficiente para creerle a Dios, para cumplir su llamado, son los líderes de esta iglesia. Debemos creerle a Dios que Él lo puede hacer, que Él va con nosotros y que obtendremos la promesa y las recompensas de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para terminar. Gracias, Padre, porque mostraste, Señor, en la vida de Abraham cómo tú le diste esa gran fe, Señor. No es algo que simplemente surgiera de él, no es algo ni siquiera que alguien le enseñó. Tú se lo diste, Padre, igual que como nos has dado fe a nosotros. Permítenos aumentar nuestra fe, poder creer en ti, poder confiar en ti, poner nuestra vida en ti. Decidir entonces agradarte, Señor, caminar de acuerdo a tus estatutos, de acuerdo a lo que tú mandas, y poder tener entonces una vida donde todo nos va bien, Señor, estando contigo. Aunque haya problemas, situaciones, Señor, aún en medio de los problemas, de las dificultades, de las luchas de esta vida, podemos confiar en ti y tener esperanza para un futuro mejor. Aún, Señor, si no lo lográramos ver en este mundo, Señor, todas tus bendiciones, sabemos que tenemos una ciudad especial, celestial, esperándonos en los cielos, donde tú vas a vivir, donde tú vas a reinar y estaremos contigo para siempre. Permítenos tener siempre esa esperanza en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.